La educación de las personas en situación de discapacidad debe abordarse desde una perspectiva inclusiva y compleja. Reciban un cordial y afectuoso saludo en nombre del doctor José Asdrúbal Arellano Martínez y quien les habla, Temis Elena Sandoval Uzcategui. Inicialmente deseamos agradecer a la Universidad Nacional Abierta por la oportunidad que nos ofrece de compartir con ustedes los resultados de la investigación intitulada El coloquio ético necesario, educación, complejidad y discapacidad, en el marco de su quinta jornada de investigación e innovación educativa, cuarta internacional y tercer Congreso Virtual de Educación. Son muchos los desafíos y problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, entre ellos la pobreza, la violencia, discriminación y la falta de valores y principios. Se requiere el diálogo y la reflexión de los diversos actores de la sociedad para promover una actitud crítica, responsable y solidaria frente a tales desafíos. Asimismo, reconocer la diversidad y el pluralismo de las perspectivas éticas en el contexto de la discapacidad y su complejidad existentes en la globalización, así como el diálogo intercultural como medio para alcanzar el entendimiento en la inclusión de las personas en situación de discapacidad en el campo de la educación, el laboral y el social. La complejidad es una concepción esencial que involucra una nueva cosmovisión del mundo en el contexto socioeducativo, presentándose esta como un desafío y una oportunidad para repensar la forma en la que han desarrollado los procesos de enseñanza-aprendizaje. La educación, bajo la figura de la complejidad en un mundo cada vez más interconectado, debe adaptarse a los nuevos desafíos que la vida y el ecosistema plantean. Es así como el paradigma de la complejidad y la educación permite visualizar a la educación ya no de manera aislada, sino relacionada con el mundo complejo que nos rodea. Esto fundamentado en la necesidad de tener una sociedad contemporánea que cuente con docentes formados en el paradigma de la diversidad y la equidad. Asimismo, apropiarse de los modelos educativos para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales y o en situación de discapacidad que sean congruentes y adecuadas, tal como lo plantea Morín. En este sentido, el objetivo de esta investigación es analizar de forma interpretativa los diferentes discursos en el contexto socioeducativo venezolano en la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales y o en situación de discapacidad. Metodológicamente, esta investigación se realizó bajo la estructura y coherencia del enfoque cualitativo con un paradigma analítico interpretativo. Se centró en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social, considerando el punto de vista de Morín, Ciurana y Mota, quienes nos plantean. No se trata de un mero cambio de paradigmas, sino de formas de experimentar una transformación multidimensional en permanente evolución. Para ello, fue necesario seleccionar dos expertos con más de 20 años de experiencia en la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales y o en situación de discapacidad. Como técnicas de recolección de datos fueron utilizadas la entrevista a profundidad y la observación directa, siendo necesario el diseño de una guía de entrevista semiestructurada, la cual fue aplicada a los informantes elegidos. Se tomó en cuenta la construcción de categorías que fueron agrupadas, realizando una triangulación entre ellas, con el fin de poder efectuar comparaciones y posibles contrastes para organizar los datos y presentarlos de forma más clara y precisa posible. Veamos pues los resultados obtenidos. El círculo hermenéutico permitió el análisis de la información, estableciendo así tres categorías: educación, complejidad y discapacidad.
Seguidamente se determinaron las subcategorías, las cuales pueden observarse en la lámina. Para la categoría educación se presentan las subcategorías formación y actualización docente. Para la categoría complejidad, las subcategorías discurso y sistema educativo. Y para la categoría diversidad, las subcategorías familia e inclusión. En la categoría educación, el modelo pedagógico está orientado hacia la formación integral del futuro docente en el contexto educativo. Sin embargo, el modelo no ha evolucionado para cubrir las necesidades de los estudiantes con inclinación hacia la discapacidad. Asimismo, el currículo no cuenta con las asignaturas orientadas hacia la atención adecuada de las personas mencionadas, evidenciando que los egresados en educación no cuentan con las herramientas pedagógicas necesarias para enfrentar la realidad en el contexto socioeducativo. Por lo cual, los expertos refieren que se amerita una actualización de los docentes en lo referente a la atención de los estudiantes en situación de discapacidad, tanto en los subsistemas de educación básica como universitaria. En la categoría complejidad nos encontramos con que el discurso del personal directivo, docente, administrativo y obrero que elabora dentro del contexto socioeducativo debe ser más humanista, basado en valores y principios, dejando a un lado la visión sesgada de los estereotipos de discapacidad. En cuanto al sistema educativo venezolano, aunque cuenta con políticas públicas en materia de inclusión y atención a estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad, la realidad es otra, por la falta del personal cualificado en la conformación de equipos multidisciplinarios que deben estar presentes en cada una de las instituciones educativas para la atención de los estudiantes en situación de discapacidad. En cuanto a la categoría discapacidad, una de las subcategorías es la familia y la otra la inclusión. Por lo que los expertos manifiestan que la familia, como núcleo esencial en la formación de valores y principios de sus integrantes y primer entorno inclusivo de las personas con necesidades educativas especiales y o en situación de discapacidad, deben, por un lado, conjugar una simbiosis que fortalezca la unión familiar y por el otro, involucrarse aún más en los procesos de enseñanza-aprendizaje, coadyuvando a los miembros de las comunidades educativas de manera que modifiquen su visión en relación a la atención de los estudiantes con la referida situación, sumando así a la verdadera inclusión. Entre las reflexiones finales podemos indicar: la educación es un proceso fundamental para la inclusión y la socialización de todas las personas en la que convergen múltiples actores e indicadores. En él se pueden dar las condiciones necesarias para transformar la educación, tomando como base la formación integral de los docentes para la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Desde el enfoque académico pedagógico, cada componente cumple un papel dentro de una estructura dinámica horizontal, fundamentado en la teoría de la complejidad. Así, los egresados de las diferentes casas de estudio y los docentes que hacen vida en los subsistemas, tanto de educación básica como universitaria, podrán desarrollar sus potencialidades teniendo un perfil integral más acorde con las necesidades que la sociedad contemporánea plantea. Asimismo, la familia debe ser fortalecida por ser el primer entorno inclusivo, sumándose a los procesos de enseñanza-aprendizaje de su familiar en situación de discapacidad y por ende a la comunidad educativa. Para finalizar, la formación del ser humano comienza en el hogar. Se construye y se desarrolla en la escuela con las condiciones adecuadas. Es así como el niño en situación de discapacidad evolucionará en todas sus dimensiones. Nosotros somos José Asdrúbal Arellano Martínez y quien les habla, Temis Elena Sandoval Uzcategui. Esperamos hayan disfrutado de esta presentación y les agradecemos mucho su atención.